Bueno, la semana pasada empezamos el tema de espacios vectoriales y nos enfocamos en R2 y R3. La última clase estudiamos el concepto de combinación lineal, el concepto de dependencia e independencia lineal. Esta semana vamos a continuar con el estudio de vectores. El día de hoy vamos a estudiar paralelismo, perpendicularidad, ángulo entre vectores, proyección vectorial y producto cruz queda para la clase del jueves. Antes de empezar, quería hacer una observación con respecto al último ejercicio que resolví la clase anterior, que me daban un conjunto de vectores, LI, y me pedían determinar que estos vectores ABC, si esos vectores ABC eran LI o LD. Les decía que tener cuidado de no concluir que son LI, porque puede ser que no. De hecho, a nosotros nos dio LD. Quería hacer una observación porque hay un pequeño error. Yo sustituí aquí el vector nulo por este vector como si estuviera trabajando en R a la 3 y en este caso yo ni siquiera conozco la dimensión. Entonces lo correcto, me faltaron unos puntos suspensivos por ahí porque yo no conozco la dimensión. Entonces es incorrecto asumir que R3. Lo mejor es dejarlo en notación vectorial o escribirlo con puntos suspensivos. Entonces tenía ese pequeño error. Entonces, para que no quede por ahí la duda, ¿verdad? No sé o no conozco, no me dan información suficiente. Yo no sé si en qué dimensión, si estoy en Rn, en qué dimensión estoy, si estoy en R3, en R2. Entonces, no puedo asumir o no podía o asumir que estamos en R3. Bueno, entonces vamos a empezar con la definición de vectores paralelos, que es esta definición 18 que tienen acá. Sean V y W, dos vectores son espacio vectorial, se dice que V y W son vectores paralelos si y solo si son linealmente dependientes. Entonces, si dos vectores son linealmente dependientes, decimos que son paralelos. O si son paralelos, decimos que son linealmente dependientes. Y la clase anterior vimos un teorema que nos ayudaba o nos facilitaba el trabajo a la hora de determinar que dos vectores dados en cualquier dimensión eran LI o LD. Vamos a ver ese resultado. Es este teorema 8. Dado dos vectores en cualquier dimensión son LD si uno es múltiplo escalar de otro. Entonces, si uno es múltiplo escalar de otro, son linealmente dependientes. Y la definición de vectores paralelos me dice que dos vectores son paralelos si son LD. Y el teorema nos dice que si son LD, uno es múltiplo escalar de otro. Entonces, por transitividad podemos decir que dos vectores son paralelos si uno es múltiplo escalar de otro. Entonces, es una caracterización. La definición es que son linealmente dependientes. Podemos caracterizarlo diciendo que uno es múltiplo escalar de otro. Y empezamos con ese ejemplo. Dice, dado los vectores 1 menos 2, este vector de acá, este vector en azul, y el vector menos 2, 4, este vector en rojo, son vectores paralelos. Podemos ver que el vector menos 2, 4 se puede escribir como menos 2 veces el vector 1 menos 2, ¿verdad? Entonces, este vector o los vectores son cualquiera de las dos direcciones, ¿verdad? Si hubiera escrito este como múltiplo escalar de este, lo que cambia es la constante, hubiese sido menos un medio. Entonces, como uno es múltiplo escalar de otro, podemos afirmar que estos dos vectores son paralelos, así sea que están en dirección contraria en este caso, ¿verdad? Ahora, los vectores, la pregunta es, ¿los vectores 3, 3, 1 menos 2 son paralelos o no? Bueno, gráficamente podemos ver que no son paralelos.
Ahora, algebraicamente, ¿cómo podemos ver? La pregunta es, ¿existe una constante tal que el vector 3, 3 se pueda escribir como k veces el vector 1 menos 2? Existe esa constante. Si multiplicamos la k, ¿verdad? Si multiplicamos la k, me queda vector 3, 3 igual a k menos 2k, y por igualdad de vectores tengo que k es igual a 3 y 3 igual a menos 2k. Y acá se obtiene k igual a menos 2 tercios. Y habíamos hecho un ejemplo anterior, un ejemplo de la clase anterior, ¿verdad? Me tiene que dar el mismo k. Si no existe ese k, yo no puedo afirmar que uno sea múltiplo escalar del otro. Por lo tanto, los vectores no son paralelos. Entonces, no existe esa k, perdón. No existe k tal que esa igualdad sea verdadera. Por lo tanto, esos dos vectores no son paralelos. Claro, ya lo habíamos visto gráficamente, pero también podemos hacerlo algebraicamente. Cualquiera de las dos son correctas. Preguntas. Entonces, aquí teníamos un ejemplo. Aquí teníamos un ejemplo de dos vectores paralelos y dos vectores no paralelos. Entonces, por definición, dos vectores son paralelos y son linealmente dependientes. Los caracterizamos usando el teorema que les mostré, el 7, el 8, no recuerdo. Dos vectores son paralelos y uno es múltiplo escalar de otro. Veamos más ejercicios de vectores paralelos. Dice, dado los vectores U con coordenadas 2K y V con coordenadas 3 menos 2, calcule K para que los vectores sean paralelos. Entonces ya sabemos que los vectores son paralelos. Sí, ¿verdad? Acá, yo por lo general uso K, pero no podemos usar K. ¿Por qué no podemos usar K? Porque ya K está incluida en el ejercicio, en el enunciado del ejercicio. La K es la segunda componente de este vector. Entonces, los vectores son paralelos si existe un N tal que... Aquí tengo siempre tengo dos opciones, ¿verdad? Escribirlo de esta forma o escribirlo de esta forma. Cualquiera de las dos me permite resolver el ejercicio. Lo único que cambia es el valor de la constante, ¿verdad? En este caso, menos 2, en el otro caso, el recíproco, menos un medio. Entonces, cualquiera de las dos formas son correctas. Entonces, por igualdad de vectores, tenemos que 2 tiene que ser igual a 3n y k tiene que ser igual a menos 2n. De la primera ecuación, yo puedo despejar el valor de n. N me da 2 tercios. Y si la n vale 2 tercios, la sustituyo en la segunda ecuación para determinar el valor de k. Entonces, los vectores son paralelos si la k toma el valor de menos 4 tercios. En cualquier otro caso, los vectores no van a ser paralelos. O sea, para cualquier otro valor de k, esos vectores no van a ser paralelos. Preguntas. Veamos este ejercicio ahora en R3. Dado el vector W, 3, 2, 5,
determine A y B para que los vectores U, 3, 2, menos 1 y V, escrito como una suma, sean paralelos. Lo primero que voy a hacer es calcular V. V se define como el siguiente vector. Estos son 6. Entonces, lo primero que voy a hacer es calcular V. 2 veces el vector W. Sería 6, 4, 10. Así que el vector V es el vector 6 más A, 10 y B más 10. Este sería el vector V. Entonces, U y V son paralelos si existe un escalar. Aquí puedo usar K, no podría usar A y B, que son las letras que se usan en el enunciado. Puedo usar K o cualquier otra letra. Si existe K que me pertenece a R, tal que ese vector V, yo lo puedo escribir como K veces el vector U. Por igualdad de vectores, ¿verdad? Tengo que 6 más A es igual a 3K, 10 es igual a 2K y B más 10 es igual a menos K. Tengo un sistema de ecuaciones. 3 por 3, pero muy fácil de resolver porque de la segunda ecuación obtenemos directamente que la K vale 5. Si la K vale 5, yo la sustituyo en la primera y averiguo el valor de A. Y en la segunda, en la tercera ya averiguo el valor de B. Es un sistema 3 por 3, pero todas o cada una de las ecuaciones dependen únicamente de, bueno, esta depende de una variable que es K, la averiguo y eso hace que la primera solo dependa de A y la última solo dependa de B. Si la K vale 5, ¿verdad? Acá 3 por 5, 15, menos 6, la A vale 9. Y si la K vale 5, menos 5 menos 10, la B vale menos 15. Entonces, para que esos dos vectores sean paralelos, la A tiene que tomar el valor de 9 y la B el valor de menos 15. Para cualquier otro valor de A y de B, para cualquier otra combinación, los vectores no son paralelos. Preguntas. Vamos a resolver el siguiente ejercicio. Vamos a combinar un poquito paralelismo, que es lo que acabamos de estudiar, con algunos otros conceptos, en este caso el concepto de norma. Determine un vector con norma 5 paralelo a este vector. Entonces, un vector con norma 5 paralelo a ese vector U. Lo primero que voy a hacer es calcular la norma de ese vector V. Recordemos que la norma se define como la raíz cuadrada del producto punto de V con V, o que es lo mismo la raíz cuadrada de la suma a los cuadrados de las componentes. Entonces, 1 a la 2 más menos 1 a la 2 más 2 a la 2. Raíz de 6. Nosotros ya estudiamos el concepto de vector unitario, ¿verdad? Y vimos cómo calcular un vector unitario en la misma dirección de un vector dado.
es decir, paralelo al vector dado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a calcular el vector unitario en la dirección del vector V. O sea, lo que ya trabajamos hoy hace 8 días, la clase que estudiamos norma. Voy a llamarle W a ese vector. ¿Recuerdan cómo se calculaba? Multiplicamos el vector dado por 1 entre la norma. Entonces, este vector W es un vector unitario en la dirección del vector dado. Es decir, un vector unitario paralelo al vector dado. De hecho, ¿qué estamos haciendo? Estamos multiplicando por una constante. Esa es la definición de múltiplo escalar. Y justamente es la definición de paralelismo. Entonces, yo estoy tomando el vector y lo estoy multiplicando por una constante. Si yo multiplico el vector por una constante, obtengo un múltiplo escalar, obtengo un vector paralelo. Entonces, es un vector paralelo a este vector, con el detalle de que tiene norma 1. Es vector unitario. Pero con norma 1, ¿por qué obtuve uno con norma 1? Porque teniendo el vector con norma 1, es muy fácil obtener el vector con norma 5. Entonces, simplemente hay dos opciones. Entonces, un vector paralelo a V con norma 5, voy a llamarle X al vector. Hay dos formas de obtenerlo. Multiplico por 5 el vector dado, perdón, el vector unitario, el vector W, o multiplico por menos 5. Puedo cambiarle la dirección, que sigue siendo paralelo, y si lo multiplico por menos 5, sigue teniendo norma 5. Entonces, cualquiera de las dos son solución. Podemos dar como solución cualquiera de las dos. Por ejemplo, menos 5. Si multiplico por menos 5, obtengo este vector. Entonces, ese es un vector paralelo al vector dado con norma 5. ¿Por qué hice el paso de convertirlo primero o de obtener primero el vector unitario? Para que fuera más fácil obtener la segunda condición. Bueno, tenía la primera condición, tenía dos condiciones, que fuera paralelo a V y que tuviera norma 5. Esto me asegura que son paralelos, pero con norma 1. Pero obtuve ese con norma 1 para que sea más fácil obtener el vector con norma 5. Pregunta. Profe, Ajá. ¿multiplicó por 5 por ser la norma de V o Multipliqué por 5 por aquella propiedad. Recuerdan ustedes que yo tenía una propiedad, bueno, multipliqué por 5, no sé si entendí su pregunta. Multipliqué por 5 porque estoy buscando un vector con norma 5. Si ustedes recuerdan, hay una propiedad que me dice que la norma de un vector cualquiera, ya me leyé,
¿Recuerdan esta propiedad? ¿Recuerdan esta propiedad? ¿Verdad? Sí, sí. Si yo conozco que este vector tiene norma 1, entonces yo tengo que esto es 1 y multiplico el vector por 5, la norma queda multiplicada por 5. Por eso, por este valor absoluto, porque alfa es un escalar, entonces ahí es valor absoluto si estamos en R, por eso es que puede ser 5 o menos 5. Si lo multiplico por menos 5, la norma, bueno, multiplico por menos 5 el vector, la norma queda multiplicada por 5. Y si yo sé que la norma de este vector es 1, es un vector unitario, entonces la norma de este vector va a ser 5. Entonces multiplico por 5 porque me piden un vector paralelo a V con norma 5. Entonces lo hago unitario porque si no lo hago unitario es más difícil obtener la norma 5, la condición de que tenga norma 5. Entonces lo hago unitario, paralelo, unitario y luego paralelo con norma 5. La respuesta no es W, la respuesta es X. ¿Por qué no es W? W cumple solo la segunda condición, paralelo a V. No cumple tener norma 5 porque es unitario, tiene norma 1. Entonces tengo que multiplicar por 5 menos 5 para obtener el vector que cumpla las dos, no solo una. No solo el paralelismo, sino también norma 5. Ah, ok. Gracias, profe. Con gusto. Profe, ¿y eso es un valor absoluto o es simplemente como una expresión? El de, Aquí ajá. el valor absoluto si estoy trabajando en el campo de los números reales, si los escalares son reales. Y el módulo si estoy trabajando en el campo de los números complejos, si los escalares son complejos. Ok, gracias. Con gusto. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Veamos la definición de ángulo entre vectores. Dice, sean U y V dos vectores diferentes de cero, o sea, diferentes del vector no. Y no paralelos, cuyos puntos iniciales coinciden con el origen. Entonces, se define el ángulo cita como cita entre 0 y pi entre los vectores U y V como el ángulo formado por estos vectores. Voy a hacer la representación en R2 para tener una idea. Entonces tengo dos vectores, cualesquiera, anclados en el origen, no paralelos, y entonces siempre voy a tener dos posibilidades. Yo puedo hablar de este ángulo o de este ángulo. Pero vean que por definición siempre el ángulo entre vectores va a ser un ángulo entre 0 y pi, entre 0 y 90 grados, perdón, 180 grados. Así que siempre me voy a referir al menor. Ese sería el ángulo entre esos dos vectores. Ese sería el ángulo cita. Ahora, ¿por qué 0 y pi van abiertos? Aquí me hablan de no paralelos porque en la segunda parte de la definición se incluye el caso de vectores paralelos. Si dos vectores anclados en el origen son paralelos, tengo dos posibilidades. Que tengan la misma dirección o dirección contraria. Si yo tengo dos vectores, cualesquiera, en la misma dirección, paralelos, y los anclo en el origen, ¿qué va a suceder si van en la misma dirección?
se superponen, ¿verdad? Ya al anclarlos en el origen, el ángulo entre ellos es 0. Este es el primer paso, perdón, el primer caso. Del segundo, en este primer caso, cualesquiera dos vectores no paralelos. En este segundo caso, paralelos, pero en paralelos vamos a tener dos casos. Si van en la misma dirección, el ángulo entre ellos va a ser 0. Y si van en dirección contraria, yo tengo un vector por acá, paralelos, pero en dirección contraria, el ángulo entre ellos es pi. Forma un ángulo ya. Forman un ángulo ya. Esos son los dos casos cuando los vectores son paralelos. Entonces, no es que el ángulo nunca va a ser 0 y pi, no, va a ser 0 y pi, está contemplado en esta segunda parte de la definición. Solo que el caso en que sea 0 o pi, estamos hablando de vectores paralelos. 0 si esos vectores paralelos van en la misma dirección, o pi si esos vectores van en dirección contraria. Ahora, veamos en esta definición 20 cómo calcular el ángulo entre vectores. Yo no voy a explicar la deducción de esta fórmula. La pueden observar en un video de la guía. De la actividad número 1, vean el último video. Se explica de dónde sale esta fórmula. Es muy fácil, es aplicar ley de cosenos. Pero por cuestión de tiempo no la voy a hacer. Está en un video bien explicado en la guía. Entonces les queda por ahí siempre, como siempre, realizar la guía. En la guía hay un video donde se explica cómo se deduce esta fórmula. Nosotros la vamos a aplicar. Entonces, dado dos vectores, ¿verdad? Dado dos vectores, podemos calcular el ángulo entre esos dos vectores utilizando esta fórmula. Vean que involucra el producto punto y norma. Entonces, el producto punto entre el producto punto de los dos vectores entre el producto de las normas de los dos vectores. Y la función arco coseno de esa fracción me retorna el ángulo. Podemos usar esta notación para referirnos al ángulo entre dos vectores. Entonces vamos a hacer un primer ejemplo súper sencillo. En R3 vamos a calcular el ángulo entre esos dos vectores. Voy a llamarle cita. Entonces, el ángulo entre esos dos vectores sería el producto punto de los vectores. Recuerden que el producto es conmutativo, el producto punto, por lo tanto, W entre la norma, el producto de las normas de esos vectores. Claro está, no lo dije, pero cuando vemos la fracción, evidentemente, ni este puede ser 0, ni este puede ser 0, ¿verdad? Entonces, vectores diferentes del vector nulo. Entonces, podemos calcular, por un lado, el producto punto de los vectores dados. Y por otro, el producto de las normas. Recordemos, ¿verdad? Cuando calculamos producto punto, hacemos el producto de las componentes y sumamos 2 por 0, 0 por 2 y 2 por 2, 4. La norma del primer vector es
raíz de 8 para los dos vectores, ¿verdad? Raíz de 8 por raíz de 8. ¿Qué me queda? 8. Por lo tanto, cita es el arco coseno de 4 entre 8, que es 1/2, ¿verdad? Arco coseno de 1/2. Pueden usar la calculadora, es un ángulo cuadrante, perdón, especial. Por lo tanto, da el valor exacto. El ángulo entre esos dos vectores es pi tercios. Por acá no vamos a tener, recuerden que siempre el ángulo entre dos vectores está entre 0 y pi. Pero con la función arco coseno no tenemos aquel detalle que teníamos en cuenta con la función arcotangente. ¿Recuerdan cuando calculábamos el argumento de un número complejo en forma polar? Arco tangente tiene el detalle de que siempre retorna ángulos entre menos pi medios y pi medios, ¿verdad? Primer y cuarto cuadrante, siempre va a retornar ángulos ahí. Si yo estaba en el segundo o tercer cuadrante, teníamos que calcularlo. Con arco coseno no tenemos ese detalle. Arco coseno siempre retorna ángulos entre 0 y pi, primer y segundo cuadrante. Nunca va a retornar el tercero y cuarto, pero bueno, no los necesitamos porque siempre vamos a tomar el ángulo menor, siempre entre 0 y pi. Preguntas. Veamos el siguiente ejercicio. Dice, determine X si se sabe que el ángulo formado entre estos dos vectores es igual a pi tercios. Ya me están dando el ángulo. Yo tengo que encontrar cuál es el valor de este X de forma tal que el ángulo sea pi tercios. Entonces, no voy a usar la cita despejada, sino que voy a usar esta de acá. Voy a despejar coseno de acá. Coseno de cita es igual a esta fracción. Bueno, en este caso se llaman U y V. Lo pueden despejar de acá, ¿verdad? Pasan a dividir las normas y queda el producto punto entre el producto de las normas. Coseno de pi tercios es igual a, y voy a calcular todo ahí de una vez. Entonces, producto punto, x más 1, 2x más 1. Norma, x a la 2 más 2 para los dos vectores. Entonces, 2x más 1, el producto punto, ¿verdad? Porque me queda x más 1, 2x más 1. Y la norma, que sería x a la 2 más 1 a la 2 más 1 a la 2, que sería x a la 2 más 2 para los dos vectores. Coseno de pi tercios, lo pueden calcular, es 1/2. Y por acá me queda sin la raíz al multiplicar esos dos radicales. Y resuelvo. Multiplico en x, ¿verdad? Y tengo dos posibles valores para la x. Entonces, el ángulo entre u y v será pi tercios si la x toma el valor de 0 o si la x toma el valor de 4. O sea, si tengo los vectores 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1 o
4, 1, 1, 1, 4, 1. En caso contrario, el ángulo no será pi tercios, será otro valor. Entre 0 y pi, diferente a pi tercios. Para estos dos valores de x, el ángulo es pi tercios. Entonces, en este caso, como no me interesaba averiguar el ángulo, ya me lo estaban dando, me interesaba averiguar otra cosa, una componente de cada vector, no uso el zeta despejado, sino que más bien uso coseno de zeta igual a esta fracción. Preguntas. Vamos a estudiar ahora el concepto de ortogonalidad. Entonces llevamos dos, paralelismo, ángulo entre vectores y ahora ortogonalidad. Dos vectores son, por acá está la definición, dos vectores son ortogonales si al menos uno de ellos es nulo o si el ángulo entre ellos es pi medios. Tenemos la siguiente caracterización. Una aplicación del producto punto. Ya vimos una aplicación del producto punto. El producto punto nos va a permitir determinar ángulo entre vectores. El producto punto también nos va a permitir determinar si dos vectores son ortogonales. Dos vectores son ortogonales, lo que me dice este teorema, dos vectores son ortogonales si el producto punto entre ellos es cero. Entonces, verifiquemos en este primer ejemplo que esos dos vectores son ortogonales. Vamos a ver la definición de ortogonalidad y perpendicularidad. De hecho, algunos libros no hacen diferencia alguna entre ortogonalidad y perpendicularidad. Yo la voy a mencionar, pero como les digo, es una diferencia muy sutil. Ortogonalidad incluye el caso en que al menos uno de los vectores sea cero. Los dos pueden ser cero. Incluye dos casos, al menos uno cero, este primer caso, al menos uno de ellos nulo, o el ángulo entre ellos pi medios. Perpendicularidad incluye solo el segundo caso, incluye el ángulo entre ellos pi medios. Como les digo, algunas veces no hacen diferencia alguna y hablan de ortogonalidad y perpendicularidad como sinónimos, pero algunos libros hacen esa pequeña diferencia. Entonces, bueno, aquí me hablan de perpendicularidad porque los dos son diferentes de nulos. Entonces, puedo hablar de perpendicularidad o ortogonalidad en este caso. Entonces, verificar que dos vectores son perpendiculares o ortogonales, como quieran decir, sería verificar que el producto punto entre ellos es cero. Entonces, vamos a calcular el producto punto. Y efectivamente da 0. Por acá me queda la multiplicación de 2 raíz de 2 por raíz de 2, 2 por 2, y menos 4 más 4, 0. Entonces puedo afirmar que esos dos vectores son perpendiculares. O son ortogonales. Así de sencillo. Entonces, usamos para paralelismo que uno sea múltiplo escalar de otro, ¿verdad? Verificar que uno es múltiplo escalar de otro. Para ortogonalidad o perpendicularidad, que el producto punto sea cero. Preguntas. Veamos algunos ejemplos. Dice, sea U el vector 3, 2, 0, V el vector 2, 1, menos 1. Encuentra los valores de M y N para que el vector W sea ortogonal a U y V. Se quiere que
W sea ortogonal a dos vectores dados, tanto a U como a V. Es decir, el producto punto de W con cada uno de esos vectores debe ser cero. El producto punto de W es de la forma Mn1, U es el vector 3, 2, 0. Yo quiero que ese producto sea 0 y quiero que el producto con 2, 1 menos 1 también sea 0. Del primer producto obtengo la siguiente ecuación, 3m menos 2n igual a 0. Y de la segunda obtengo 2m más n menos 1 igual a 0. Entonces tengo para resolver un sistema 2 por 2. Profe, Ujú. ¿por qué menos 2n? Más 2n, ¿cierto? Gracias. Sí. Ok. Al otro lado, vamos a ver, 2m más n menos 1. Sí, sí, ahí es 2 más 2n, no menos 2n. Gracias. Entonces tenemos un sistema 2 por 2. Lo pueden resolver con la calculadora si quieren. Tiene solución única. Yo por acá lo tengo resuelto para ahorrar tiempo. M igual 2 y n igual a negativo 3. Entonces, W es ortogonal o perpendicular a los dos vectores, tanto a U como a V, si la M vale 2 y la N negativo 3. En caso contrario, bueno, habrá algún valor de M y N para los cuales sea solo perpendicular a U o solo perpendicular a V o perpendicular a ninguno de los dos, ¿verdad? Ortogonal a ninguno de los dos. Para esta combinación es perpendicular a ambos. Preguntas. Vamos a resolver el siguiente ejercicio, que hoy no habíamos resuelto de este tipo. Bueno, por ahí resolvimos aquel que tuviera norma 5 y paralelo a un vector dado, un vector que satisfaciera dos condiciones. Ahora vamos a resolver este ejercicio, incluyendo lo que hemos estudiado el día de hoy, un vector que satisfaga ciertas condiciones. En las dos clases anteriores, a la semana pasada que empezamos el tema de vectores, hemos trabajado ejercicios de este tipo. Me dan un vector U, me dan un vector V en R3, determine el o los vectores W tales que satisfacen simultáneamente estas tres condiciones, que involucran conceptos que ya estudiamos o que estudiamos la semana pasada hoy o estudiamos hoy. Combinación lineal lo estudiamos la última clase, perpendicularidad lo acabamos de estudiar y norma lo estudiamos hoy hace 8 días. ¿Cómo se trabajan? Bueno, primero tengo que definir quién es el vector buscado. Si no me dicen el vector tiene esta forma, entonces tengo que darme un vector cualquiera. Y voy analizando cada una de las condiciones. Dice que W se puede expresar como combinación lineal de U y V. ¿Qué significa eso? Significa que existen escalares A y B tales que
W sea igual a A por U más B por V, la definición de expresar un vector como combinación lineal de otro vector. O sea, el vector X, Y, Z lo puedo escribir como A veces el vector 1, 0, 3 más B veces el vector menos 2, 1, 4. Voy a hacer aquí varios pasos en uno. Voy a escribir de una vez igualdad. Después de desarrollar este producto escalar, resolver la suma, aplico igualdad de vectores. Entonces, X va a ser igual a A menos 2B, Y va a ser igual a B y Z va a ser igual a 3A más 4B. Desde la primera ecuación obtengo, perdón, de la primera condición obtengo 3 ecuaciones. Vamos con la segunda. W es perpendicular a U. Eso lo acabamos de estudiar. ¿Qué significa que W sea perpendicular a U? Significa que el producto punto de W y U es 0. W es el vector X, Y, Z. U es el vector 1, 0, 3. Y de ahí tengo la siguiente ecuación. X más 3Z igual a 0. Vamos ahora con la última condición. Me daban la norma de W. Me dicen que la norma de W es igual a raíz de 44. Bueno, la norma de W es, recuerden que las componentes son X, Y, Z, entonces raíz cuadrada de X a la 2, Y a la 2 más Z a la 2. No quiero trabajar con radicales, entonces tengo la ecuación X a la 2 más Y a la 2 más Z a la 2 igual a 44. Voy a recopilar lo que tengo. Tengo estas 3 ecuaciones. Tengo esta ecuación. Y tengo esta ecuación. Tengo 3 ecuaciones, perdón, 5 ecuaciones, 5 incógnitas. Lo que pasa es que no es lineal. Por lo tanto, pues en calculadora ni Gauss-Jordan se aplica. Tengo que aplicar sustitución. Voy a agarrar la segunda ecuación. Y voy a sustituir en esta segunda ecuación X y Z. X es A menos 2B. Z es 3A más 4B. Entonces sustituyo en la tercera ecuación la X y la Z. De donde obtengo lo siguiente. Menos 2B menos 4B igual a 3A menos A. Menos ya, bueno, menos 6B igual a 2A. Entonces, menos 3B igual a A. Ahí hay un error, ¿verdad? Este 3 lo dejé perdido. Es 3 veces Z.
Bueno, ni siquiera 3 veces z, menos 3 veces z. Paso a restar al otro lado. Sí, esto que está acá, ¿verdad? Es x igual a menos 3 veces z. Entonces, menos 9a menos 12b. Menos 2b más 12b menos 9a más, ¿qué hice ahí? Más que aquí tenía que copiar. Menos 9a menos a. Por acá me queda 10b, por acá menos 10a. Entonces me implica que b es igual a menos a. O a igual a menos b, como quiera. Ya este tipo de ejercicio lo trabajamos en la clase anterior y la mayoría de veces quedan sistemas no lineales. Entonces, tiene que ser por sustitución. Entonces, sustituí en la tercera ecuación la x y la z y obtuve esta expresión. Voy a hacer lo mismo en la tercera. Voy a sustituir la x voy a sustituir la y voy a sustituir la z. Entonces sustituyo la x, la y la z. Ahora, tengo esta igualdad. Entonces la b la voy a sustituir por menos a. Y por menos a. Y ya tengo una ecuación en una variable. Ya voy a resolver para a. Por acá me queda 9a cuadrado. Por acá me queda a cuadrado. Y por acá me queda a cuadrado. Tengo dos posibles valores para a, positivo y negativo 2. Voy a tener dos posibles vectores como respuesta. Vamos a ver cuáles son esos vectores. Si la a vale 2, recuerden que la b es menos a. La b va a valer menos 2. Y por acá puse 2 en los dos. Uno es 2 y otro es menos 2. Por acá va a valer 2. Ahora, con A y con B voy a averiguar X, Y y Z. Voy a copiar por acá para no estar subiendo. Teníamos que la X es A menos 2 veces B, ¿verdad? Entonces, A, 2 más 4, 6. La Y vale B. Y la Z, ¿verdad? 3A más 4B. Entonces, 3 por 2, 6 menos 8 menos 2. Por el otro lado, cuando la A vale negativo 2 y la B vale 2. Menos 2 más 4, menos 2 menos 4 menos 6. La Y vale 2 y la Z 3 por menos 2 menos 6 más 8, 2.
Por lo tanto, los vectores que satisfacen las tres condiciones dadas son esos dos vectores, 6 menos 2 menos 2 o menos 6, 2, 2. Estos dos vectores satisfacen que W se pueda expresar como combinación lineal de los dos vectores dados, que sea perpendicular a U y que su norma sea 44. Siempre este tipo, no, creo que no lo había dicho, pero este tipo de ejercicio siempre se puede verificar. Si les queda tiempo, hagan la verificación. Verifiquen, toman este vector y verifican las tres condiciones, toman este vector y verifican las tres condiciones. Siempre se puede verificar si mi respuesta es correcta o no. Preguntas. Bueno, entonces en este ejercicio involucramos ya el concepto de perpendicularidad. Vamos a hacer ahora uno involucrando el concepto de ángulo entre vectores y perpendicularidad. Para paralelismo y perpendicularidad de vectores podemos usar la notación conocida de geometría, como se usa en este ejercicio acá. Sean V y W esos dos vectores. Consideremos el problema de encontrar un vector U que cumpla las siguientes tres condiciones. Que sea perpendicular a V, que su norma sea 4 y que el ángulo entre U y W sea pi tercios. Muy similar al anterior. Sea U el vector X, Y, Z. Vamos analizando condición por condición. U perpendicular a V. Eso significa que el producto punto de U con V es 0. Calculo ese producto punto. Y de ahí obtengo una ecuación. X menos Y igual a 0. Esa es la primera condición. Vamos con la segunda condición. La segunda condición es que su norma sea 4. Entonces, la norma de U es raíz cuadrada de X a la 2 más Y a la 2 más Z a la 2. Ya les había mencionado, no importa que aquí no sea un cuadrado perfecto, como antes, que era raíz de 44. No importa que en este caso sea cuadrado perfecto, o sea, que no esté el radical. Yo puedo elevar, de hecho yo elevo a la 2 no porque aquí haya una raíz, elevo a la 2 porque aquí hay una raíz, donde están las variables hay una raíz. Entonces elevo a ambos lados a la 2 para no trabajar con radicales. Obviamente, cuando hay una raíz, lo que hace elevar a la 2 es quitar la raíz, pero si en este caso no hay una raíz, me queda 4 a la 2, que en este caso 16. Y la última es que el ángulo entre U y W sea pi tercios. Entonces voy a copiar la formulita. Como me dan el ángulo, voy a usar la del coseno. Voy a usar la del coseno. Si tuviera que averiguar el ángulo, uso la de arco coseno. Entonces yo sé que coseno de pi tercios es igual a U por W.
y de ahí va a salir una tercera ecuación. Vamos a ver qué ecuación sale. Coseno de pi tercios es un medio. El producto punto de U por W, bueno, voy a escribir quién es U y quién es W. W es el vector 1, 1, 0. La norma de U, aquí puedo escribir dos expresiones. Obviamente, una es más recomendable que otra. Yo conozco las componentes x, y, z. Entonces, yo tengo que la norma de U es raíz cuadrada de x a la 2 más y a la 2 más z a la 2. Pero la condición 2 me está diciendo, aunque yo no conozca las componentes de ese vector, de hecho es mi tarea averiguarlas, me están diciendo que la norma es 4. Entonces, yo ya voy a utilizar que esta norma es 4. Y la norma de W, la norma de este vector es raíz de 2. Entonces, sería complicar el ejercicio demasiado si yo aquí en vez de sustituir por 4, sustituyo por esta expresión. Es válido, es verdadero, pero no conviene hacerlo. Voy a pasar el 4 raíz de 2 a multiplicar. Y voy a hacer el producto punto. Tengo un sistema 3 por 3. Por acá está la primera ecuación. De la primera condición salió esta ecuación. De la segunda condición salió esta ecuación. Y de la tercera condición salió esta ecuación. Un sistema 3 por 3 no lineal. En estos ejercicios la mayoría de las veces quedan sistemas no lineales. Pero bueno, es un poquito más fácil que el anterior, porque en el anterior nos quedó un sistema 5 por 5. Perdón, sistema 5 por 5. En realidad tomamos las dos últimas y sustituimos las tres primeras en las dos últimas. Ahora voy a resolver. De la primera ecuación, obtenemos que la x es igual a y. De la primera ecuación obtenemos que la x vale y. Voy a sustituir, como la x es igual a y, voy a sustituirla en la segunda y en la tercera. Entonces, la x o la y, cualquiera de las dos, las voy a sustituir por x. O sea, la y la sustituyo por x o la x la sustituyo por y, como quieran hacer. Entonces, voy a obtener el siguiente sistema de ecuaciones. 2x a la 2 más z a la 2 igual a 16 y 2 raíz de 2 igual a 2x. Entonces, sustituí la y en la segunda y tercera ecuación por x, porque de la primera obtuve que x vale y. Entonces, si esto lo sustituyo por x, me queda x a la 2 más x a la 2 y de ahí que sale 2x a la 2. Y por acá me queda x más x y de ahí sale 2x. De esta segunda ecuación, yo obtengo que la x vale raíz de 2. Bueno, si ya tengo que la x vale raíz de 2, voy a sustituir en la primera para averiguar la z. Entonces sería 2 por 2. Tengo dos posibles valores para z, raíz de 2 y menos raíz de 2. Y ya puedo dar los vectores. Entonces, si la x vale raíz de 2,
para los dos vectores, porque es un único valor, teníamos que la X y la Y son iguales. Entonces la Y va a valer raíz de 2. Pero tengo dos posibles valores para X, ¿verdad? Menos raíz de 2, perdón, menos 2 raíz de 3 o 2 raíz de 3. En realidad aquí ni debería ser un implica, ¿verdad? Porque no implica, es independiente, ¿verdad? Entonces no importa si yo pongo aquí 2 raíz de 2 o menos 2 raíz de 2 y aquí 2 raíz de 2 o menos 2 raíz de 2. Entonces el vector U, creo que se llamaba U, si no recuerdo mal, U, ¿sí? Puede ser el vector raíz de 2, raíz de 2, 2 raíz de 3, o puede ser el vector raíz de 2, raíz de 2, menos 2, raíz de 3. Cualquiera de los dos satisfacen las tres condiciones. ¿Cuáles eran las tres condiciones? Que ese vector U sea perpendicular a V, pueden verificarlo, que su norma sea 4, pueden verificarlo, y que el ángulo de ese vector U con W sea pi tercios, pueden verificar. Preguntas. Para resumir, entonces, vamos a resumir lo que es paralelismo y perpendicularidad. Les decía que la única diferencia que algunos libros hacen entre perpendicularidad y ortogonalidad es que ortogonalidad incluye el caso de vectores nulos, porque el producto punto de cualquier vector con el vector nulo es cero. Entonces, cuando se habla de perpendicularidad, hablamos de vectores distintos de cero. Igual para paralelismo. Ortogonalidad sí pueden ser cero, sí puede ser el vector nulo. Resumen porque ya lo acabamos de ver. Dos vectores son paralelos si el ángulo, hay dos formas, ahora vamos a tener dos formas de decirlo. Si el ángulo entre ellos es 0 o pi, lo vimos cuando estudiamos la definición de ángulo entre vectores, o si uno es múltiplo escalar de otro, la definición con la que empezamos la clase. Y dos vectores son perpendiculares si el ángulo entre ellos es pi medios o el producto punto entre ellos cero. Dos formas distintas de caracterizar paralelismo y perpendicularidad, utilizando ángulo entre vectores o utilizando, en el caso de paralelismo, múltiplo escalar, y en el caso de perpendicularidad, producto punto. Ya para terminar la clase vamos a hacer estos dos ejercicios. Determine el valor de X para que el vector 7, 2X sea perpendicular a ese vector dado. Entonces, el vector es perpendicular a este vector si obviamente yo puedo trabajar con esta condición, puedo trabajar con esta condición. Obviamente voy a trabajar con la condición más simple. No me voy a, si tengo opción de trabajar con la más simple, no me voy a calcular, no me voy a complicar trabajando con la más complicada. Puedo hacerlo, puedo, bueno, ¿para qué valores de X el ángulo entre estos dos vectores es pi medio? Lo puedo hacer, pero sería complicarme si tengo la opción de producto punto. Podría hacer un ejercicio en donde no tenga opción, pero en este caso tengo opción. Entonces no me voy a complicar. Calculo ese producto punto.
el producto punto es 33 más 2x. Yo quiero que sea 0. ¿Verdad? Queremos que ese producto punto sea 0. Entonces, 33 más 2x tiene que ser 0. Así que el valor de la x es menos 33 medios. Para que los vectores sean perpendiculares. Entonces, esos dos vectores son perpendiculares si la x vale menos 33 medios. Entonces, sí, ¿verdad? Yo puedo hacerlo usando el hecho de que el ángulo entre esos dos vectores va a ser pi medios. Pero sería complicarme mucho si puedo usar que el producto punto es 0. Voy a resolver el siguiente ejercicio. Halle un vector que sea perpendicular a esos dos vectores v y w. Hay un vector, no me dicen qué vector. Bueno, yo voy a ponerle w. Yo quiero que mis dos condiciones van a ser, yo quiero que w sea perpendicular a v y quiero que w a la vez sea perpendicular a u. Ya habíamos resuelto un ejercicio en esa línea, por aquí arriba. Vamos a buscarlo, porque hay una pequeña diferencia. Este de acá. Yo quería un vector W ortogonal, sinónimo en este caso, a dos vectores dados. Pero ese vector tenía una forma particular. Vean que la tercera componente era 1. Las dos primeras componentes las tenía que averiguar. Y las pudimos averiguar, m valía 2 y n menos 3. Entonces, es un ejercicio muy similar, solo que yo ahora no tengo esta restricción. No me están diciendo la forma particular del vector. En este caso, sí, me están diciendo W es de la forma MNU. El ejercicio tenía solución única. M2, N negativo 3, creo. Ya olvidé. Vamos a ver ahora que voy a tener infinitas soluciones. Voy a encontrar infinitos vectores que satisfacen ser perpendicular a estos dos vectores dados. W perpendicular a V significa que el producto punto de W con V es 0. Es decir, que X menos Y más 2Z es igual a 0. Pero también quiero que el producto punto con U sea 0. U es el vector menos 1, 2, menos 2. Es decir, que menos X más 2Y menos 2Z sea igual a 0. Y tenemos el siguiente sistema de ecuaciones. Es un sistema homogéneo. Profe, Ujú. no falta el 5x. Bueno, el Sí, 5 en el 5x. sí, gracias. 5X. Es un sistema homogéneo. Por lo tanto, o tiene solución única o tiene infinitas soluciones. Como tengo más ecuaciones que, más incógnitas que ecuaciones, siempre cuando voy a intentar aplicar Gauss-Jordan,
el rango, para que tenga solución única, el rango de las dos matrices tiene que ser igual al número de incógnitas. Pero aquí voy a obtener como rango máximo 2 y el número de incógnitas es 3. Por lo tanto, nunca voy a obtener que el rango de las dos matrices sea igual al número de incógnitas. Por ser homogéneo, entonces el sistema tiene infinitas soluciones. Hay infinitos vectores que son perpendiculares a esos dos vectores dados. Obviamente no cualquier vector. Va a ser vector, va a ser solución, o sea, el vector perpendicular a esos dos vectores dados, las componentes tienen que ser solución de este sistema de ecuaciones. Y ustedes, bueno, resolviendo Gauss-Jordan, pueden generar soluciones particulares. Yo por acá tengo una solución particular. Entonces, el sistema tiene infinitas soluciones. Una solución particular les queda como ejercicio general, es x igual a negativo 2, y igual a 8 y z igual a 9. Entonces, es fácil verificar que efectivamente, de hecho, si ustedes leen el enunciado dice halle un vector. Uno, porque hay infinitos. Entonces, el vector, yo le llamé W. Menos 2, 8, 9 es perpendicular a los dos vectores dados. Pueden verificar que el producto punto de ese vector con este es 0 y de ese vector con este es 0. Yo generé uno, ustedes pueden generar otro. El ejercicio pedía uno. Se pueden generar infinitos, pero no cualquier vector. Las componentes tienen que ser solución de ese sistema de ecuaciones. Preguntas. Bueno, entonces por acá vamos a quedar con la clase del día de hoy. Estudiamos 3 conceptos: paralelismo, ángulo entre vectores y perpendicularidad. La próxima clase vamos a estudiar proyección ortogonal y producto cruz. Vamos a ver la interpretación geométrica del producto cruz. La interpretación geométrica del producto cruz es un vector. Cuando yo hago el producto cruz de dos vectores, voy a obtener un vector. No es un producto interno. Ese vector va a ser perpendicular a los dos vectores dados. Entonces vamos a ver una forma más rápida de resolver este ejercicio. Si yo hago el producto cruz de estos dos vectores, voy a obtener un vector perpendicular a los dos vectores dados. Hay infinitos, pero voy a obtener uno de ellos. O haciendo el producto cruz. Más fácil que, porque para poner, yo les di aquí la solución particular. Para generarla tienen que agarrar el sistema, aplicar Gauss-Jordan, reducirlo para generar una solución. Lleva un poquito más de trabajo. Con el producto cruz se reduce ese trabajo. Entonces, para la próxima clase, el día jueves, vamos a estudiar proyección ortogonal y producto cruz.